¿Qué opinas de la megacárcel? Ahora, la megacárcel, aquí para los que no sepan, pues ha vuelto una campaña no solo de Bogotá para algunos candidatos, sino en muchas partes del país. Ahora resulta que en cualquier parte del país, porque hoy lo vi al mediodía en las noticias, en cualquier lado, en cualquier lugar de Colombia, muchos candidatos a la alcaldía de sus municipios y ciudades están proponiendo megacárceles, ¿no? Como adoptar ese modelo de Bukele. ¿Qué opina Exacto. Gustavo? Sí, exactamente es eso, que digamos como a Bukele le está dando bastante popularidad encarcelar a los pandilleros de su país, o de su, sí, de su país, pues todo el mundo está queriendo adoptar ese sistema pensando que con eso se arregla el problema. Sí hay que hacerlo, sí hay que encarcelarlos, obviamente en condiciones más humanas, no como racimos de plátanos uno encima de otro, que eso ya es violatorio de los derechos humanos. Pero lo que pasa es que ahí no se están atacando las causas de la delincuencia. Todo lo que estamos haciendo, de poner cámaras, de poner más drones, de poner más policías, eso es el paño de agua tibia. Eso es bajar la fiebre. Pero la causa de la fiebre no es esa. La causa de la fiebre es el hambre que hay en esta ciudad, la pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de normalizar a los inmigrantes, de darles oportunidades, de darles documentos para que puedan entrar a la formalidad. Porque en la medida en que los rechazamos y nos montamos en una ola de xenofobia, pues las bandas criminales los cooptan más fácil. Entonces, esas causas, yo sí tengo la fórmula para atacarlas y las he venido promocionando y no es otra que tomar a los niños muy pequeños, los de preescolar, y empezarles a dar otro tipo de educación. He hablado de la educación bilingüe, de que tengan un segundo idioma, he hablado de que durante la primaria y el bachillerato hagan una carrera técnica y he dicho, y aunque se burlan, no, lo repito 1000 veces, es muy difícil, habrá excepciones y seguramente pasará, que un joven con un título y con un segundo idioma se vaya a la delincuencia. Porque es que con un segundo idioma, en un mundo globalizado como el de hoy, muy seguramente el joven va a poder trabajar en el país que quiera, con ese saber que le vamos a dar también por el camino hacia su grado de bachiller. Y eso tiene que complementarse con otras líneas educativas, por ejemplo, como enseñarles una cátedra de cambio climático para que sepan en qué planeta viven, cómo cuidarlo, porque es el planeta que les toca vivir a ellos en un tiempo de crisis climática, donde si no se cumplen las metas del Acuerdo de París, ellos van a tener que padecer muchos problemas de inundaciones, de inmigraciones, bueno, todos los problemas que trae el cambio climático. También habría que educarlos también en el respeto hacia la igualdad y hacia la mujer, porque si nosotros queremos hacer transformación cultural alrededor del machismo, pues tenemos que hacerlo con los niños chiquitos. Ya los grandes, pues lo estamos desaprendiendo y ahí a trancas y a mochas, ahí como que equivocándonos en los términos y todo, lo hacemos. Pero eso tiene que nacer también de procesos de la primera infancia. Y entonces nosotros estamos apostándoles a una nueva generación, que en 2036 o 37, previo al cumpleaños de los 500 años de Bogotá, tengamos la primera generación o primera, ¿cómo se llama esto? Bueno, la primera generación de bachilleres, la primera promoción de bachilleres bilingües con una carrera técnica. Es el mejor regalo para Bogotá, porque ahí sí les prometo que empieza a bajar la inseguridad. Estoy totalmente seguro. Y lo segundo, acabar el hambre. Wally, en Bogotá están aguantando hambre 2,5 millones de personas. Física hambre. No comen las 3 veces al día. 935,000 de ellas comen una sola vez y 367,000, que fue la última estadística, a veces no comen ni una sola vez en el día, sino una vez cada 2 días. Esa gente, por instinto de supervivencia, pues tiene que salir a ver cómo consiguen el sustento, porque el cuerpo también pues tiene sus mecanismos de defensa. Y ahí es donde está sembrada la inseguridad. Entonces, 2 metas, una a mediano plazo y una a largo plazo. La de mediano plazo, acabar el hambre en estos 4 años. Imposible que una ciudad con el recurso que tiene Bogotá no acabe el hambre. O sea, no más cemento. Nosotros podemos dejar de hacer 2 o 3 obras, pero pensar en esas personas que no comen. Y ese dinero llevarlo directamente a la economía popular. Y ahí viene un programa muy importante para acabar el hambre. Y es que me propongo
desde el distrito, hacer contratación con miles de cooperativas que se quieren crear para que la economía popular, para que la gente que está excluida de la economía pueda prestarle al distrito algunos servicios que hoy le prestan los megacontratistas, que ya están llenos de plata, que además sacan la plata del país, no la invierten aquí, etcétera. Entonces, por ejemplo, esa extensión del PAE, que es alimentar a los niños para que su cerebro pueda tener todas las condiciones de aprendizaje y de creatividad, lo vamos a aumentar de 180 días a 365 días. O sea, todos los años, todos los días del año, los niños tienen que recibir alimentación. Como está contratada ya de lunes a viernes, entonces ese día, sábado y domingo, más las vacaciones, porque tampoco tienen PAE en las vacaciones, lo voy a contratar directamente con las comunidades, con las asociaciones de padres de familia, con cooperativas, con juntas de acción comunal, y eso significa una inversión de casi 400.000 millones de pesos que le va a llegar directamente a la economía popular. Esta es una forma de sacar a la gente de la pobreza, dándole trabajos, no limosna, como se les da hoy. Se les manda una transferencia de 160.000 pesos, de 200.000, y ella ahí medio compra un mercado y esperan hasta el otro mes los otros 160.000, se les pasa la vida y se envejecieron. No, yo creo que la gente para sacarle de la pobreza con transferencias sociales no es posible. Entonces les vamos a dar trabajo, les vamos a dar oportunidades. Y por ejemplo, en el caso del PAE, a las personas que conformen estas cooperativas se les da el crédito, que ese sí nos corresponde al distrito, se les da la capacitación, que ya lo hablamos con el SENA, están listos a recibir todas estas solicitudes, y se les da el contrato, o sea, se les da el trabajo. Entonces, van seguro a la fija, y esto, mire cómo va a mover la economía de la ciudad, va a mover el tablero de la ciudad, el tablero económico. Así como vamos a hacer el PAE, vamos a hacer reforestación, vamos a hacer reciclaje, vamos a hacer con las señoras que hacen confecciones, las chaquetas de los escolares, con los señores del Restrepo vamos a hacer los zapatos de los escolares, etcétera. Y eso va a costar 1 billón de pesos. Ese dinero entrando a la economía popular beneficia única y exclusivamente a los empresarios de esta ciudad, que me preguntaban en una reunión, ¿y para nosotros qué hay? Todos sus programas son para la economía popular. Les dije, ¿les parece poco que 1 billón de pesos entren a la economía popular a personas que no estaban dentro de la economía y que salen a consumir? O sea, se va a elevar el consumo y los beneficiarios pues, son las fábricas, los comerciantes, los empresarios, los que fabrican camisas, zapatos, los que venden viajes, porque la gente va a tener dinero en el bolsillo. Eso va a dinamizar la economía. Yo creo que esto es una revolución económica realmente. Me emocioné en este punto porque es que es el más importante, es que la gente tenga oportunidad y trabajo, no más limosnas. Que sin duda la desigualdad en este país ha sido causante de muchos de los problemas que aquejan a la mayoría de colombianos hoy en día, ¿no? De la desigualdad, pues vienen precisamente la formación de los grupos guerrilleros, vienen también la creación de grupos al margen de la ley también. Bueno, definitivamente combatirla es una cosa que a mí personalmente me parece importantísima. Lo que acabas de decir, también mencionaste una parte del cambio climático, y esta ha sido una bandera del gobierno de Gustavo Petro, que la ha llevado en diferentes discursos, mejor dicho, en todo el mundo, en donde ha podido presentarse. Ha tenido mínimo una parte de su discurso en la que habla del cambio climático. ¿Qué se va a hacer desde Bogotá para combatir, o más bien para apoyar, para combatir el cambio climático? Bueno, esa es, digamos, dentro de las políticas progresistas que yo represento, que también tienen conexión con las políticas nacionales que representa el presidente Gustavo Petro, está cuidar el planeta. Y Bogotá es una parte del planeta. Y Bogotá tiene ya muy poquitas zonas verdes que cuidar. Una de ellas, por ejemplo, es la reserva Tomás Van der Hamen. Y la han querido ya urbanizar, o sea, llenar de cemento. Yo me opondré completamente, o sea, si depende de mí, no se va a tocar 1 metro cuadrado de la reserva Tomás Van der Hamen. Vamos a protegerla. Queremos hacer ahí un gran parque. Obviamente, la mayoría de predios no son del distrito, están en manos de particulares. Empezaríamos un proceso de compra de muchos de esos predios, y en los predios que podamos adquirir, vamos a empezar a hacer ese gran parque, porque Bogotá necesita por lo menos 1,5 millones más de árboles. El censo es que hay 1,5 millones de árboles, pero el estándar
es que haya 3 árboles por cada habitante. Entonces nos faltan otro 1,5 millones de árboles. En la Tomás Van der Hamen podríamos tener por lo menos 500,000 árboles. Y el resto, pues, obviamente, distribuirlos. No es fácil, es muy ambicioso, digamos, una meta de 1,5 millones de árboles en 4 años, pero sí podríamos llegar por lo menos a la mitad de esa cifra. Lo otro, no tocar los cerros orientales, seguir impidiendo que se urbanicen los cerros orientales y cuidar los 15 humedales que nos quedan, varios de los cuales estuvieron a punto de desaparecer en gobiernos anteriores por ceder espacio al urbanismo, a las urbanizaciones, etc. Entonces, tenemos que hacer eso, tenemos que destapar algunos ríos que se volvieron subterráneos porque la ciudad los tapó. Hay caños, por ejemplo, el de la 30 yo no sabía, pues con todo esto que hemos estudiado con ambientalistas, me cuentan que eso es un río, eso no es un caño. El de la 30 que va por el Campín, le pusieron cemento a un río. Ese era un río que viene de los cerros orientales, creo que es el Salitre, y le pusieron cemento. Vea. Como si fuera. Entonces hay que también, el río Fucha también lo canalizaron con cemento. Hay que descanalizar esos ríos, ponerles árboles. Como Cali, que es atravesada por un río, tiene sus árboles, sus rocas, cosas bonitas, pero hay que volver a renaturalizar a Bogotá. Tú dices algo interesante que a mí me llamó la atención en un debate, y es que Transmilenio, aparte de ser un problema al hijo de madre por la congestión y por ser bastante, ¿cómo decirlo? Como que ya no sirve, ¿no? Has dicho también que las llantas de los Transmilenios generan contaminación. Es decir, tú estarías más o menos con una política de que de aquí en adelante ya no haya más Transmilenio. Sí, mira, es que de los argumentos que esgrime Claudia López para decir que el de la séptima es un corredor verde. Es que por eso digo corredor verde, ¿no? Es que los buses van a ser eléctricos, pero resulta que los buses eléctricos también contaminan, porque tienen llantas. Las llantas contaminan incluso más que a veces que el mismo CO2 que emiten los gases tóxicos hacia la atmósfera. Porque ellos sueltan un hollín, sueltan unas nanopartículas que también están generando incluso muertes en el mundo y muchas enfermedades pulmonares. Y también ese hollín que se va desgastando se va a ir a las alcantarillas y con la lluvia se va a ir a los ríos. Es muy contaminante la llanta. Y las baterías, que es el otro tema, que tienen los buses, pues son perecederas, pueden durar 5 o 6 años. Y la disposición final de esas baterías, que son 4.5 toneladas de baterías por bus, de los buses normales, un bus ya de 3 cuerpos puede tener 10 toneladas de baterías. Pues esa disposición final genera un pasivo ambiental enorme para la humanidad. Entonces, la disposición final de las llantas y de las baterías es una contaminación terrible, porque no hay forma de reciclar. Entonces, así sea el bus eléctrico, también contamina. Entonces, no nos mete el cuento que porque el bus es eléctrico no contamina. Entonces, en los lugares en donde haya que implementar buses, ¿tú propones más bien tranvía o...? Exacto. Ya es un mandato de la humanidad que hay que electrificar el transporte. Es decir, en vez de baterías, tiene que estar pegado de la matriz eléctrica de la ciudad, una hidroeléctrica. Y que tiene que ser férreo, que no tiene ese desgaste, digamos, de las llantas, del caucho. Bueno, Gustavo, ya para ir terminando, quisiera saber cuál es tu opinión frente a lo que ha venido sucediendo en el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, ¿cómo lo ves hasta este momento? Pues mira, a nivel macroeconómico, las cifras hablan solas. Digamos, uno puede aquí, ustedes saben que yo soy defensor de ese gobierno, lo ayudé a elegir, lo sigo defendiendo, pero digamos hay unas cifras que no puede desvirtuar ni la oposición ni yo puedo inflar. Y son 4 o 5 cifras que nos dicen que el manejo económico es serio. El primero es que ha bajado el desempleo, contra todo pronóstico, porque obviamente hay una recesión a nivel mundial y aquí el desempleo ha cedido ya por 3, 4 meses consecutivos. Lo segundo es la inflación también empezó a bajar, es decir, se está controlando la inflación. El tercero, ha llegado mucha inversión extranjera, harta inversión extranjera, se están rompiendo récords cada trimestre de inversión extranjera. Era mentira que las empresas iban a salir corriendo y que apenas llegara Petro todo el mundo se iba del país y cerraban las empresas.
Yo los he visto, los que amenazaron que se iban a ir del país apenas ganara Petro. Ahí los veo. Aquí los veo aquí en Colombia. Y bienvenidos, que se queden acá, está bien. Y también no hubo expropiaciones. Ustedes vieron que no se ha expropiado a nadie. El gobierno acaba de disponer de 9.1 billones de pesos para el presupuesto de agricultura del año entrante, y gran parte de ese dinero es para comprarle las tierras improductivas a muchas personas que hoy las poseen como un trofeo. Ahí no hubo expropiaciones, o sea, no ha pasado nada de las debacles que vaticinaba la oposición en campaña. Entonces, el dólar, por ejemplo, que todo el mundo decía que a esta altura iba a estar en 5.000, después 6.000. Hasta 10.000 escuché. Hasta 7.000 y 10.000 también escuché a algunos economistas apocalípticos diciendo que con este gobierno nos íbamos a quebrar, y el dólar está en 3.900 y pico. O sea, todas esas cifras macroeconómicas nos dicen aquí hay un gobierno serio manejando esa economía. Es más, si fuera populista, no subiría la gasolina. Se quedaría calladito, generando un déficit más grande del que nos dejó Duque, que fue lo que hizo Duque. Dejémosle ese déficit al que venga. Y él tuvo que pagarlo, y si no lo paga responsablemente, pues les quiero así rapidito, de la forma más pedagógica posible, contarles que ese déficit que arrastra el país, que nos dejó Duque, era de 5.6%, más 3 puntos del PIB, eran 8.6% de déficit fiscal. Hay unas calificadoras de riesgo a nivel mundial, como decir data crédito, aquí te está mirando qué tan buena paga eres, y esas calificadoras de riesgo, cuando se dan cuenta que un país tiene un déficit muy alto, empiezan a bajarle la calificación al país. Y cuando a un país le bajan la calificación, el crédito, o sea, la deuda externa se pone más cara, los seguros se ponen más caros, y el país puede llegar a un momento en que nadie le preste y se quiebre. Él responsablemente pagó, está pagando esos 34 billones de la gasolina que dejó Duque, y mucha gente no entiende que hay que subirle a la gasolina para que no se quiebre el país, no es para que no se quiebren ellos. Muy difícil de entender cuando a uno lo están golpeando en el bolsillo, pero era lo responsable. Un presidente populista no hubiera hecho lo que está haciendo Petro a costa de su popularidad, porque eso le ha costado varios puntos de popularidad. ¿Va a seguir Gustavo Bolívar si gana la alcaldía donando su salario? Sí, no me gusta hacer campaña con eso, porque no me gustaría que votaran por eso, sino que yo nunca he querido aprovecharme del Estado ni comerme un solo peso del Estado. Ha sido mi política, pero ustedes saben que yo ni siquiera comida recibía en el Congreso. Lo único que sí recibo es la seguridad, digamos, del Estado, porque pues hay amenazas y eso, pero en lo demás nada, no me gusta. ¿Se puede saber algo de la novela que estás escribiendo en este momento? Sí, estoy haciendo una 4ª temporada de Sin Senos, Sí hay Paraíso, para Telemundo, y una novela que se llama Millonario sin Amor, para RCN. Son 2. Por último, me gustaría que, yo sé que has tratado de llevar esta campaña como evitando las cosas negativas sobre los demás, pero sí me gustaría que dijeras por qué no es viable votar, por ejemplo, por 3 candidatos que te voy a nombrar, por Diego Molano, por Carlos Fernando Galán y por Rodrigo Lara, o algo que no te guste de cada uno de ellos. Empecemos por Galán, por ejemplo. Galán está recogiendo la vieja clase política, que se reparte la ciudad, se reparten las secretarías, y ustedes ya saben para qué es, para saquearlas, para esclavizar electoralmente a la gente. Digamos, eso ha sido una constante de esos partidos. Y digamos, él no se ha mantenido independiente. Él representa el peñalosismo, digamos. Por no ir más allá, digamos, no quiero meterme con la memoria del papá. Yo he dicho, por ejemplo, el padre de Luis Carlos Galán, jamás, porque además tengo la autoridad moral, porque fui de sus juventudes, trabajé con Luis Carlos Galán en mi juventud. Pero jamás, ni en las curvas, hubiera votado, por ejemplo, por Rodolfo Hernández. Haberse ido a la campaña de una persona que está subyúdice por corrupción y que está a puertas de un juicio por corrupción. Nunca lo hubiera hecho el padre. Entonces yo creo que está traicionando, por la ambición de llegar, traicionan los ideales. Y esta familia no debería traicionar el ideal de una persona que fue tan grande que todavía, pues, incluso el prestigio del padre les alcanza para ser reconocidos. Entonces, digamos en eso, no creo que Fernando Galán sea un corrupto. Otras cosas también les alcanza. Prestigio del papá, lastimosamente. Sí, exacto. Entonces no creo que él sea un corrupto o algo, pero se está rodeando mal, y la ciudad debe saber que es Claudia López .2 y es Peñalosa .3.
A mucha gente se le olvida que Peñalosa, cuando se posesionó en la alcaldía, al primero que le agradeció fue a Carlos Fernando Galán. Y Peñalosa ha sido el alcalde más impopular que ha tenido Bogotá. Estuvo a punto de ser revocado. Pero bueno, esas son cosas. De Rodrigo Lara, ¿qué no te gusta? Rodrigo Lara venía bien, yo lo veía haciendo una campaña chévere, ¿cierto? Pero cuando este muchacho Uribe Turbay llama a un tocombol, como venga, nos unimos toda la derecha contra Bolívar, yo no sé por qué se fue para allá. Yo no lo veía, pues yo lo veía él de centro derecha, pero no de derecha. Y eso yo creo que le bajó puntos. Conmigo no, porque yo lo conozco, él es, digamos, fui compañero de él en el Congreso y etcétera, pero sí me pareció que ese bandazo no lo entendí. Irse a hacer una alianza con Robledo, perdón, con Robledo no estuvo ahí, con Molano y con Vargas, bueno, entonces yo esa parte no la entendí. Yo creo que ahí él mostró pues, que tiene un camino más hacia la derecha que hacia el progresismo. De Oviedo, ¿qué no te gusta? Mira que Oviedo a mí me cae bien. Me parece que se ha preparado también en los debates, es serio, no agrede a nadie. Me parece un buen candidato Oviedo también. A pesar, mire que él es de derecha y yo de izquierda. No ¿Lo reconoces? Sí, uno reconoce cuando hay buenas... Él es una buena persona, digamos. Y por último, Diego Molano, que bueno, igual de él ya hablamos un montón. No, el señor no me merece ninguna palabra. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por tu tiempo también. Gracias a todos los que estuvieron conectados en Facebook. Y bueno, estaremos aquí presentándoles a otros candidatos a la alcaldía de Bogotá. Muchísimas gracias. Igual a ti, hermano. Muchísimas gracias a tus, sí, ¿cómo se llaman? Televidentes. Suscriptores. Mamertos hermosos. Bueno, y que por favor compartan los videos. Saben que nuestra campaña todavía está sin financiación y esta es una forma de llegar a más público. Muchísimas gracias a todos y a todas. Chao.